Soy un fracaso, nunca voy a poder con esto, todo me sale mal, nadie me quiere. ¿Alguna vez te encontraste diciéndote frases como estas? Si te sentís identificado, quiero decirte que estos son ejemplos de pensamientos negativos que podemos estar diciéndonos y que tienen un impacto enorme en cómo nos sentimos. De hecho, son una de las causas fundamentales de la depresión. En este episodio vamos a identificarlos porque muchas veces surgen de forma tan automática que ni los notamos, y también vamos a entender cómo nos impactan, cómo influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestra vida diaria, porque el primer paso para sentirnos mejor es tomar conciencia de estos pensamientos. Si alguna vez sentiste que tu forma de pensar o tu diálogo interno te juegan en contra, quédate porque este episodio es para vos. Te recuerdo que este episodio es la parte 2 de esta serie especializada en depresión, así que si no viste la parte 1, te invito a que lo hagas. Te dejo la tarjeta acá para que entres directo a verlo. Ahí hablo de los síntomas de la depresión y las causas. También te dejé un test para que puedas tomar conciencia de tus pensamientos, emociones y que te des cuenta si es que necesitas buscar ayuda en caso de necesitarlo. La semana que viene se va a lanzar la parte 3 y con eso concluiría ya la serie. En la parte 3 te voy a dar herramientas para que puedas sentirte mejor y lidiar con estos pensamientos negativos. Así que ahora sí, empecemos con el tema de hoy. Identificar, tomar conciencia de los pensamientos negativos es el primer paso para empezar a trabajar con ellos. Porque sí, estos pensamientos pueden cambiar y cuando los desafiamos, empezamos a sentirnos mucho mejor emocionalmente. Así que si alguna vez sentiste que tu forma de pensar o tu diálogo interno te juegan en contra, quédate porque este episodio es para vos. Cada vez que te sentís mal, decaído, desesperanzado o triste, probablemente sea el resultado de un pensamiento negativo distorsionado. La cascada de pensamientos negativos e irracionales que a veces invaden nuestra mente es el motivo por el cual nos podemos sentir tan agotados, tan sin energía, frustrados o incluso paralizados. Esta avalancha de pensamientos no solo afecta a nuestro estado de ánimo, sino que también distorsiona nuestra manera de ver el mundo, a nosotros mismos y a nuestro futuro, haciéndonos creer que todo es más oscuro y limitado de lo que realmente es. Es como si nos pusiéramos unos lentes grises que distorsionan la realidad, haciéndonos creer cosas que no son ciertas, que no somos suficientes, que todo va a salir mal, que no vale la pena seguir intentando. Y acá está la clave. Nuestras emociones no son creadas por los eventos en sí mismos, sino por la manera en que los interpretamos. No son los hechos, sino tus pensamientos sobre esos hechos los que crean tu estado de ánimo. El mundo está lleno de eventos positivos, negativos y neutros. Nuestra mente los interpreta a través de un diálogo interno constante, que son nuestros pensamientos. Y esas interpretaciones son las que finalmente crean nuestras emociones. Si tu manera de entender lo que está pasando es precisa y realista, tus emociones van a ser acordes a esa forma de entender el mundo y por lo tanto vas a sentirte más estable y saludable. Pero si tu percepción está distorsionada o exagerada para el lado negativo, tu respuesta emocional va a ser obviamente negativa y desproporcionada. De hecho, la depresión es el resultado de una percepción distorsionada de la realidad, como una especie de interferencia mental que nos lleva a tener pensamientos irracionales y a un estado de ánimo deprimido. Y acá está lo más importante. Estos pensamientos no son la verdad, aunque parezcan reales. Estos son los pensamientos automáticos negativos, que surgen sin que nos demos cuenta, automáticamente, con una mirada negativa y que muchas veces los aceptamos como si fueran ciertos. Pero el primer paso para sentirnos mejor es identificarlos y cuestionarlos. Porque muchas veces están nadando en nuestro cerebro y ni siquiera nos damos cuenta. Nos sentimos mal, pero no nos damos cuenta por qué. Pero si frenamos un segundo a escuchar lo que nos estamos diciendo, entonces vamos a entender por qué es que nos estábamos sintiendo tan mal. Porque cuando logramos ver estos pensamientos como lo que realmente son, distorsiones, exageraciones y filtros negativos, empezamos a recuperar nuestro poder, nuestra confianza y nuestra autoestima. Aprendemos a elegir qué lentes queremos usar para mirar la vida y como resultado nuestras emociones empiezan a cambiar también. Por eso te invito a hacer algo simple pero bastante poderoso. Cada vez que te sientas deprimido por algo, haz una pausa y pregúntate, ¿qué pensamiento me llevó a sentirme así? Como vimos, los pensamientos negativos distorsionados son una de las principales causas del malestar emocional en la depresión. Así que te voy a compartir 10 pensamientos disfuncionales típicos que están por debajo de la depresión. Porque como dijimos, identificarlas es el primer paso para desafiar estos pensamientos y empezar a sentirnos mejor.
Por eso vamos a empezar por esto. Número 1. Pensamiento todo o nada. Este pensamiento es típico cuando vemos las cosas en extremos como si fueran blancas o negras, sin matices intermedios. Por ejemplo, no soy perfecta, soy un fracaso. Saqué un 8 en el examen, entonces soy un desastre. La realidad es que la vida no funciona en términos absolutos. Nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Nadie es totalmente lindo o totalmente feo. Nadie es totalmente inteligente o totalmente tonto. Los absolutos no existen en esta vida. Entonces, si estás todo el tiempo tratando de forzar tus experiencias para catalogarlas en absolutos, vas a estar deprimido porque tus percepciones no van a ser reales. No responden a la realidad. Número 2. Generalización. Sacamos una conclusión general a partir de un solo hecho negativo y asumimos que va a repetirse siempre. Por ejemplo, si me rechazaron una vez, nadie me va a querer nunca más. O tuve un mal día, entonces esto es igual a que en mi vida siempre va a ser así. La realidad es que un evento aislado claramente no define tu futuro. Porque ¿cuántas veces tuvimos días malos y después vinieron días mejores? O todo el mundo te rechazó realmente en tu vida. Número 3, filtro mental o abstracción selectiva. Nos enfocamos solamente en lo negativo, ignorando por completo lo positivo. Es como llevar puestos unos lentes que solo dejan ver lo malo, y como uno no está consciente de llevar puestos esos lentes, concluimos que todo es negativo. Por ejemplo, todos se rieron en mi presentación porque cometí un error, cuando en realidad el resto de la presentación fue excelente y probablemente nadie se quedó pensando en vos porque no sos el centro del universo. Número 4, descalificar lo positivo. Cuando hacemos esto no solo ignoramos lo positivo, sino que también las transformamos a las experiencias positivas en negativas. Descartamos cualquier experiencia positiva como si no contara o como si fuera suerte. Por ejemplo, me felicitaron pero solo lo hicieron por compromiso. O aprobé el examen pero sí, fue por pura suerte. Esto obviamente quita lo lindo que tiene la vida y hace que todo se vea mucho más oscuro de lo que realmente es. Sí, la vida tiene aspectos negativos, pero también tiene aspectos positivos. Esa es la realidad, no una u otra. Número 5, sacar conclusiones. Llegamos a una conclusión negativa sin pruebas. Esto puede pasar de dos maneras. Número 1, la lectura de mente. Asumís, sin tener pruebas, que las personas piensan mal de vos, estás convencido de esto y ni siquiera te molestás en chequear si realmente es así o no. Por ejemplo, cuando un paciente me dice, seguro piensan que soy un inútil, siempre les pregunto si pueden leer mentes. Porque si no escucharon que alguien dijo efectivamente eso, ¿cómo están tan seguros de que sea así? O la otra, por ejemplo, es creerse divino. Por ejemplo, cuando uno dice, esto va a salir mal, estoy seguro. ¿Te imaginas que algo va a salir mal y tomás esta predicción como si fuera un hecho, como si tuvieras la bola de cristal? Obviamente esto no es realista porque las bolas de cristal no existen y los seres humanos, hasta lo que yo sé, no podemos predecir el futuro. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros de que algo va a salir indefectiblemente mal? Número 6, magnificación y minimización. Exageramos nuestros errores y problemas y minimizamos virtudes o logros. Por ejemplo, cometí un error en el trabajo y todos me van a odiar. O, sí, me felicitaron, pero cualquiera podría haber hecho lo que hice. Un pensamiento realista sería un pensamiento que incluye tanto lo bueno como lo malo, no que distorsiona todo hacia lo negativo. Ni siquiera digo que seamos positivos, digo que seamos realistas. Número 7, razonamiento emocional. Creemos que porque nos sentimos de una manera, eso debe ser cierto. Por ejemplo, me siento un inútil, así que debo serlo. O siento que esto va a salir mal. O si siento que esto va a salir mal es porque es así. Nuestras emociones son un reflejo de nuestros pensamientos y creencias. Entonces, si nuestros pensamientos ya están distorsionados, nuestras emociones no van a reflejar la realidad. Las emociones no son hechos, son el resultado de cómo interpretamos las situaciones. Número 8, los debería. Nos decimos a nosotros mismos o a otros lo que deberíamos o tendríamos que hacer, generándonos culpa, presión o resentimiento. Por ejemplo, debería ser más fuerte o ellos deberían tratarme mejor. Número 9, el etiquetamiento. En lugar de describir una situación, nos ponemos etiquetas negativas a nosotros mismos. Por ejemplo, me digo que soy una perdedora, en lugar de decir que cometí un error. Esto obviamente no es solamente ponerme una traba en el pie, sino que también es irracional. Somos muchas cosas, no una sola etiqueta, y a la vez vamos cambiando en la vida. Entonces es bastante irracional decir que soy una perdedora solo por un error que cometí una vez, porque sí, cometí un error, pero seguramente también hago muchas otras cosas bien. Por lo tanto,
No soy únicamente una perdedora. Aparte, cometer un error no me hace perdedora, me hace humana, porque todos los seres humanos cometemos errores y aprendemos a través de los errores. Esa es la realidad. Entonces lo real sería decir que soy una persona con sus aciertos y desaciertos, como todo el mundo. Las etiquetas son injustas y simplifican excesivamente quiénes somos o cómo son los demás de manera negativa. Y número 10, la personalización. Nos echamos la culpa de todo. Incluso de cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, mi hijo reprobó el examen, soy una mala madre. O si él está de mal humor, seguro es por algo que yo hice. ¿Dónde estamos nosotros metidos en esto? ¿Qué tenemos que ver? No todo lo que pasa a nuestro alrededor es nuestra responsabilidad. No somos el centro del mundo. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando alumnos o pacientes no hacen la tarea que les di, que les envié, a veces me siento responsable, como si fuera mala profesora o psicóloga porque no hicieron la tarea. Pero mi deber como profesional es darles las herramientas y recursos para que ellos se pongan a trabajar y salir adelante. Ahora, si las personas no lo hacen, habla más de su falta de compromiso que de mi trabajo. Es responsabilidad del alumno o paciente en este caso, no mía. Ahora, ¿por qué es importante identificar estas distorsiones? Porque cuando reconocemos que nuestros pensamientos están siendo irracionales o distorsionados, podemos empezar a cuestionarlos y reemplazarlos por pensamientos más realistas e incluir lo positivo de la vida, que muchas veces queda como recluido, sesgado por filtrar únicamente lo negativo. Entonces necesitamos entender que nuestros pensamientos crean nuestras emociones. Por lo tanto, nuestras emociones no pueden ser prueba de que nuestros pensamientos son adecuados, porque mis pensamientos ya están distorsionados y por eso me siento así. No interpreto la realidad como es, sino con estos lentes que filtran únicamente lo negativo. Entonces obviamente que me voy a sentir mal, y en ese sentir mal es como si reconfirmara estos pensamientos negativos. Necesitamos entender que una vez que aprendamos a percibir la vida de manera más realista, vamos a sentir una mejora emocional. Nos vamos a sentir mejor como resultado. Y esa es la clave a la hora de trabajar con la depresión. Me parece clave resaltar que la idea no es que veamos la vida como con papelitos de colores, idílica o ultra positiva, porque eso también estaría distorsionado. La idea es ver la vida con ojos realistas. Y eso le falta a la persona que está deprimida. No está siendo realista. Entonces, la semana que viene les voy a compartir herramientas para ayudarlos a desafiar estos pensamientos negativos, para que como consecuencia puedan sentirse mejor y mejorar la autoestima, cosa que se ve muy dañada cuando se atraviesa una depresión. Repito de todas formas que si estás atravesando por una depresión, por favor, pedí ayuda. Esta serie de episodios tienen el objetivo de que tomes conciencia y de darte algunas herramientas prácticas para que empieces a sentirte mejor, pero no es la totalidad del tratamiento que realmente necesitas, solo es una pequeña parte. Y si este episodio te gustó o te ayudó, te invito a que le des like, que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte de nada. Y si estás escuchando desde Spotify, puedes dejar una review para que este mensaje llegue a más personas que tal vez estén necesitando escuchar esto. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene en la parte 3.